Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todas y a todos. Qué cuadro más maravilloso. Qué iniciativa más extraordinaria. Solo unidos podemos hacerle frente a esa derecha nacional e internacional que también se encuentra unida. Nosotros tenemos ideas sin límites, o debemos tener ideas sin límites. Ellos tienen recursos sin límites. Así que recursos financieros, materiales, mediáticos. Por eso la mejor manera de enfrentar esa restauración conservadora es con la unidad, y por eso que es saludable este evento. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. A los señores representantes de los medios de comunicación, la fuerza pública, a los compañeros militantes de los diferentes partidos y organizaciones nacionales e internacionales, embajadores de los diversos países latinoamericanos, compañeras y compañeros representantes de las 15 organizaciones que forman el Frente Unidos, a las señoras y señores ministros, secretarios de Estado, autoridades del Gobierno Nacional, señoras y señores asambleístas, a nuestra querida compañera Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo y secretaria de Relaciones Internacionales de nuestro queridísimo Partido de los Trabajadores del Brasil, al señor Gustavo Baroja, prefecto de la provincia de Pichincha, a nuestro compañero Ricardo Patiño, canciller de la República, a nuestro querido amigo Manuel Zelaya, representante del Partido Libre y expresidente de Honduras, a nuestro querido amigo Ernesto Samper, expresidente de nuestra hermana Colombia y secretario general de UNASUR, al señor Guillón Long, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Movimiento Alianza País, a nuestra querida Doris Solís. Muchas gracias, Doris, por este evento, por todo su trabajo fabuloso. Secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País, a nuestra querida Gabriela Rivenera, representante de la Asamblea Nacional. Nuevamente, a todas y a todos, bienvenidos. Bienvenidos a la tierra de la mitad del mundo. El pueblo del Ecuador los recibe con un cálido abrazo, a los compañeros del extranjero. Este país que ha recuperado la dignidad, la esperanza, la alegría, el optimismo. Hace 8 años, apenas 8 años, Ecuador era ejemplo de todo lo malo. Y aunque nos falta mucho camino por recorrer, ahora somos ejemplo de muchas cosas buenas. Es un honor para nosotros recibir la visita de compañeros progresistas latinoamericanos, soñadores y hacedores de un presente y un futuro mejor para nuestros pueblos. Y precisamente nos encontramos aquí para soñar con un futuro de unidad y buen vivir, y también para hacer posible ese sueño con acciones políticas concretas y continentales que nos permitan consolidar este renacer democrático y progresista de Latinoamérica en el siglo XXI. El gran tema de este encuentro es las revoluciones de la patria grande, la restauración conservadora que enfrentan estas revoluciones. Se me ha pedido en esta intervención presentar algunas reflexiones. No pretendo ser exhaustivo, sino ilustrativo, para las diferentes mesas de trabajo, que tratarán 6 temas respectivamente. Primero, la lucha contra el capital financiero, voluntad política y ciudadanos movilizados. Segundo, medios de comunicación entre el bien público y la desestabilización. Tercero, soberanía e integración regional, principales desafíos. Cuarto, geopolítica, el sur global frente a la desestabilización social. Quinto, la izquierda en el poder, retos y agendas de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Y sexto, neogolpismo, nueva derecha y otras estrategias de restauración conservadora en América Latina. Y pese a que estuve trabajando el fin de semana y traté de resumir lo máximo posible, temo que se van a quedar sin el receso para el café, porque realmente surgieron en base a todos estos 7 años de ejercicio del poder, de los dilemas de gobernar, alguno que otro formación académica que tenemos, surgieron muchas ideas y muchas reflexiones para cada uno de estos temas, que esperamos que sean de utilidad para las discusiones. Obviamente estas cosas son muchas ideas y reflexiones individuales sujetas a discusión y algunas de ellas muy polémicas. Empecemos con la lucha contra el capital financiero, voluntad política y ciudadanos movilizados.
Como siempre digo, queridos compatriotas de Ecuador, de la patria grande, de Europa, el desarrollo es básicamente un problema político. El punto de partida, la pregunta clave, es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. Las instituciones, políticas y programas de un país no son asuntos técnicos, esto viene después, dependen de quién maneja el poder. Esto ya lo observaba crudamente hace 200 años Frédéric Bastiat, pensador francés, quien manifestaba que, cito, cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres que viven en sociedad, estos crean para sí mismos, en el transcurso del tiempo, un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Cierro cita. América Latina ha estado históricamente dominada por élites que excluyeron de los beneficios del progreso a las grandes mayorías. Pero también a nivel mundial estamos dominados por los intereses del gran capital, lo que podemos llamar el imperio del capital, especialmente el financiero. Eso es lo que está en la raíz de la crisis europea. Todo está en función del capital financiero, no de los ciudadanos. Y con la complicidad de la supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales, nos disfrazan ideología como ciencia. Si algo he aprendido, queridos amigos, en estos cerca de 8 años como presidente, es que al mundo lo domina el capital y los intereses de ciertos países hegemónicos, también dominados a su interior por este capital. De esta forma, el orden mundial no solo es injusto, es inmoral. Y mientras esta situación no cambie, tendremos democracias restringidas o abiertamente ficticias y falta de gobernabilidad nacional en los países más débiles, así como ausencia de gobernanza a nivel mundial. Hoy se habla mucho de globalización, pero una globalización que no busca crear sociedades planetarias, sino tan solo mercados planetarios, que no busca crear ciudadanos del mundo, sino tan solo consumidores en el mundo, y que sin mecanismos de gobernanza adecuados tendrá, como efectivamente tiene, serias complicaciones esta globalización, que podríamos llamar la globalización neoliberal. Y esto se agrava con serias contradicciones. Cada vez se potencia más la movilidad de mercancías, la movilidad de capitales, pero se criminaliza la principal de las movilidades, que es la movilidad humana. De esta forma, queridos compañeros, en el siglo XXI, el gran desafío de la humanidad es una lucha política que empieza por liberar a las grandes mayorías del dominio de las élites, lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital, de las sociedades sobre el mercado y de nuestras naciones sobre los intereses de países hegemónicos y del capital transnacional, especialmente el financiero. Con respecto al segundo tema, medios de comunicación entre el bien público y la desestabilización, cabría preguntarse si una sociedad puede llamarse verdaderamente libre cuando el derecho a la información y la propia comunicación social está en manos de negocios privados con fines de lucro. Y aunque este es un problema planetario, en nuestra América, Latinoamérica, dado los monopolios de los medios de comunicación, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más serio. Pocas veces he visto tantas contradicciones en defensa de particulares intereses.
pero obviamente con envolturas tan bellas como el nombre de libertad. Recuerden que hasta Pinochet hablaba en nombre de Chile libertario. Bien dice Guillón, debemos recuperar para la izquierda la palabra libertad. No puede haber libertad sin justicia. Más aún, en regiones tan desiguales como América Latina, solamente con la justicia lograremos la verdadera libertad. Pero en este caso, el de los medios de comunicación, han tenido la habilidad de identificar sus negocios dedicados a la comunicación con la libertad de expresión. Nos quieren convencer incluso que si criticamos a estos negocios, estamos en contra de la libertad de expresión. Esto es tan absurdo como decir que si criticamos al presidente, estamos en contra de la democracia. Lamentablemente todavía hay mucha gente y muchos movimientos progresistas que compran este discurso. De la generación de opinión pública han pasado a tratar de imponernos estos medios privados, negocios con fines de lucro, han tratado de imponernos el estado de opinión en contradicción al estado de derecho. Este estado de opinión no fortalece la democracia, atenta contra ella, atenta contra el mismo Estado de Derecho. Por ejemplo, cuando la defensa o acusaciones se hacen en los titulares y no en los tribunales, cuando no importa lo que se haya propuesto en la campaña electoral y lo que el pueblo, el mandante en toda democracia, haya ordenado en las urnas. Lo importante es lo que aprueben o desaprueben en sus titulares los medios de comunicación. ¿Cómo cambiar esta situación? Debe ser uno de los grandes debates planetarios. Sin duda, una buena prensa es vital para la democracia, pero igualmente, sin duda, una mala prensa es letal para esa misma democracia. Y en América Latina tenemos prensa mala, muy mala. En realidad, los medios de comunicación mercantilistas son el principal instrumento de nuestras élites para mantenernos dominados a través de lo que Antonio Gramsci llamaba la hegemonía cultural. Es decir, cito, como una sociedad aparentemente libre y culturalmente diversa es en realidad dominada por una de sus clases sociales. Las percepciones, explicaciones, valores y creencias de ese sector llegan a ser vistos como la norma, transformándose en los estándares de validez universal o de referencia en tal sociedad, como lo que beneficia a todos, cuando en realidad solo beneficia preferencialmente a un sector dado. Cierro cita. Nosotros sufrimos las consecuencias de esta acción de los medios de comunicación, de esta hegemonía cultural, cuando le hacen creer, por ejemplo, a los pobres que lo que es bueno para estas élites es bueno para las grandes mayorías. Por ejemplo, me he encontrado con gente muy sencilla que me dice no más impuestos por este ataque permanente que tenemos en los medios de comunicación, haciéndonos creer que en un país como Ecuador tenemos altos impuestos. La verdad es que hemos triplicado la recaudación tributaria en nuestro gobierno, pero más del 90% de esa triplicación es fruto de eficiencia en la recaudación, no de nuevos impuestos. Los nuevos impuestos que ha creado la revolución es para afectar a las élites, a la especulación financiera. Por ejemplo, he puesto la salida de divisas que no los pagan los pobres ni la clase media. En realidad, tenemos impuestos más bajos que la región. El IVA, 12%. En Colombia me parece que es 16%. En Perú, 18%. Y ni preguntemos cuánto es en Europa para que no se desmaye, ¿verdad? Todavía la presión fiscal, porcentaje de recaudación sobre el PIB, está por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo de los países de la OCDE. Los pobres prácticamente no pagan impuestos. Para pagar impuestos a la renta, con todas las deducciones que tenemos creadas por nuestro gobierno, hay que ganar más de $2.000. El IVA,
la gran mayoría de productos de la canasta básica, alimentos, medicinas, no pagan ni siquiera el impuesto al valor agregado. Pero yo encuentro pobres que me dicen que hay demasiados impuestos. Y sin entender que un buen sistema tributario, donde los que más tienen más paguen, financiando adecuado gasto público, que otorga oportunidades a todas y a todos, acceso a la educación, a la salud, buenos servicios públicos, etcétera, es una de las vías principales para lograr un Ecuador, una América Latina más equitativos y así, con mayor igualdad, incluso produciendo lo que producimos actualmente, reducir drásticamente la pobreza y la miseria. Pero muchos de esos pobres compran ese discurso. Esa es la hegemonía cultural transmitida a través de los medios de comunicación, propiedad de las élites que siempre nos dominaron. El tercer punto, geopolítica, el sur global frente a la desestabilización social. Y aquí, por más que traté de resumir, queridos amigos, hay tanto por hablar, sobre todo en base a la experiencia de estos casi 8 años de ejercicio del poder. Además de la necesidad de cambios en las relaciones de poder al interior de una sociedad, se requieren cambios en las relaciones de poder a nivel internacional, ya que existen sin lugar a dudas importantes restricciones externas, neodependentismo y neocolonialismo que impiden la libertad, soberanía y el desarrollo de nuestros pueblos. Algunos muy sutiles, de los cuales ni siquiera nos percatamos, como por ejemplo la nueva División Internacional del Trabajo, que la asumimos como normal. Si antes los países subdesarrollados producíamos materias primas y los países hegemónicos bienes industriales de alto valor agregado, esa era la tradicional División Internacional del Trabajo, ahora en muchos casos los países desarrollados generan conocimientos que privatizan, cuando puede ser un bien de acceso masivo, y nosotros producimos bienes ambientales, ahí sí, de libre acceso. El conocimiento es un bien público. Para privatizarlo hay que poner barreras institucionales. Los bienes ambientales también son bienes públicos de libre acceso técnicamente hablando, pero con barreras institucionales también se puede compensar esos bienes ambientales, como se hace análogamente con ese bien público, en principio técnicamente libre acceso, que se llama conocimiento. ¿Por qué no se hace esto? Por ejemplo, compensaciones por esos bienes ambientales, porque esto también es un problema político, de relaciones de poder a nivel internacional. Para ilustrar esto, imaginen por un momento si la situación fuera la inversa y los generadores de bienes ambientales fueran los países ricos y nuestros países fueran los contaminadores. Seguramente ya nos habrían hasta invadido para obligarnos a pagar una justa compensación, entre comillas. Y todo esto en nombre de la civilización, derecho internacional, etcétera, etcétera. Lo más triste es que muchas veces los mismos países pobres, y sobre todo cierta izquierda, a la que me referiré más adelante, participan con entusiasmo en estos mecanismos tan absurdos. Y ni siquiera entendemos los instrumentos que se utilizan para mantenernos en el rol asignado por esta nueva División Internacional del Trabajo. Por ejemplo, como manifiesta nuestro querido amigo Álvaro García Linera, vicepresidente boliviano y uno de los más grandes pensadores latinoamericanos de nuestro tiempo, cito, varias ONGs no son realmente organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos en nuestro territorio y el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico. Cierro cita. Solamente compensando los bienes ambientales, generalizando Kioto, no a la lista de compras que quieren hacer, sino a conceptos globales como compensar emisiones netas evitadas. Así como compenso cuando reemplazo una hidroeléctrica por una termoeléctrica por una hidroeléctrica y calculo la reducción de contaminación, ¿no? Eso es reducir contaminación, es equivalente en términos netos a no producir esa
contaminación, por ejemplo, dejando el petróleo bajo tierra. El concepto que engloba todo esto es el de emisiones netas evitadas. Solo extendiendo Kioto para compensar las emisiones netas evitadas, habría una redistribución del ingreso mundial sin precedentes en la historia. Pero todo es cuestión de poder. En este caso, poder, relación de poder internacional. Pero existen formas más claras del neocolonialismo que no deberían ser toleradas en nuestra América del siglo XXI. Una de las más clamorosas es la propia Organización de Estados Americanos. ¿Por qué tenemos que discutir nuestros problemas, los problemas latinoamericanos en Washington? ¿Cómo puede sostenerse la irracionalidad de que la sede de la Organización de Estados Americanos esté en el país del criminal bloqueo a Cuba? Bloqueo que incumple abiertamente la Carta Fundacional de la OEA y que ha sido condenado nada menos que 21 veces por las Naciones Unidas. La última condena, octubre de 2013, con el respaldo de 188 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas. El bloqueo a Cuba constituye sin lugar a dudas el mayor atropello al derecho internacional, al derecho interamericano y a los derechos humanos en nuestro continente. Pero la sede de la OEA se encuentra en Washington. Solamente 7 países de los 34 del continente hemos suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Estados Unidos no ha ratificado ninguno y, sin embargo, tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual está totalmente dominada por países hegemónicos, por el ONGismo más infantil, que cree que el único poder que puede atentar a los derechos humanos es el Estado, y está también dominada por el capital detrás de los medios de comunicación mercantilistas, con un impresionante lobby en defensa de una supuesta libertad de expresión. Es decir, solo 7 países hemos firmado todos los documentos de derechos humanos, son 8 o 9 interamericanos. Estados Unidos no ha firmado ninguno, no ha ratificado ninguno, pero tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No es casualidad que esta comisión cuente con 8 relatorías, pero a diferencia de las otras 7, la Relatoría para la Libertad de Expresión es la única que tiene informe y financiamiento propio. Financiamiento básicamente de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Este financiamiento propio e informe independiente supone la supremacía del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos, como digamos el de las personas con discapacidades. No se engaña, sencillamente muestra la supremacía del capital detrás de las empresas dedicadas a la comunicación. Además, la propia comisión es financiada casi en su totalidad por Estados Unidos, que no ha ratificado el Pacto de San José, sustento del sistema, ni ningún instrumento interamericano de derechos humanos, y por estados observadores, entre comillas, que no son parte de América. Es decir, pagan para controlar a los demás. Todo esto solo tiene un nombre: neocolonialismo, y debería ser intolerable en la América Latina del siglo XXI. Otro caso de neocolonialismo es ese atentado a la soberanía de nuestros países que constituyen los tratados de protección recíproca de inversiones, donde el capital tiene más derechos que los seres humanos y cualquier transnacional puede llevar a un país soberano a un arbitraje sin siquiera tener que agotar las instancias jurídicas internas y de hecho sin acudir a ninguna. Si ustedes quieren ir a instancias interamericanas de derechos humanos, tienen primero que agotar todas las instancias jurídicas nacionales. Pero una transnacional
con estos tratados puede llevar directamente a un Estado soberano a estos centros de arbitraje donde se han dado aberraciones terribles, porque todo está en función de las transnacionales. Quieren los árbitros hacer méritos, se disputan entre ellos de competencia entre estos centros de arbitraje, CIADI, el Banco Mundial, Corte de la Haya del Sistema de Naciones Unidas, las reglas UNCITRAL, y se disputan quién es más favorable a las transnacionales para que le vengan más casos de arbitraje. Y por cada caso, pues un árbitro gana 200.000, 300.000 dólares. Fíjense hasta esa aberración. Son jueces, árbitros, y ganan por caso. A usted le conviene cada vez tener más casos. Y siempre en contra de nuestros países. Estos tratados de protección recíproca de inversiones impuestos en los años 90 en plena noche neoliberal son un atentado, como ya dije, a la soberanía de nuestros países. Estamos organizando a todos los países perjudicados por las transnacionales para unirnos en la lucha contra tanta explotación. Otro ejemplo de neocolonialismo es el Grupo de Acción Financiera llamado Gafi. Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el grupo de las 7 potencias autodeclaradas, las más ricas del mundo, formaron el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, con el fin supuestamente de establecer mecanismos de coordinación para que todos los países tengan un adecuado control del financiamiento del terrorismo y del narcolavado. En Sudamérica estas acciones se denominan Gafi-Sud. No es un tratado de las Naciones Unidas, nada. Es una iniciativa de los 7 países autoproclamados los más ricos del mundo. Este club de países ricos hacen listas grises y negras para poner fuertes sanciones financieras a los países que supuestamente no siguen sus normas. Pero qué casualidad. Desde que soberanamente decidimos establecer relaciones con Irán, por extraña casualidad Ecuador ha aparecido cada año en dichas listas. Y la OCDE, la misma OCDE, ha demostrado en un reciente estudio que los mismos países ricos no cumplen con los estándares que ellos mismos imponen y que son siempre los países del sur quienes están en las listas negras y grises de este organismo. Esperamos que el mundo reclame esta doble moral y que, por ejemplo, aquellos bancos y casinos en los paraísos fiscales, muchas veces territorios de los mismos países ricos, empiecen a cumplir con el mundo. Pero sobre todo, es hora de crear mecanismos de control internacional legítimos, como por ejemplo Naciones Unidas y no tan solo un club de los países ricos. Otro ejemplo alarmante de neocolonialismo es la lucha contra las drogas. Como dice Eduardo Galeano, nuestro querido amigo escritor uruguayo, en la lucha contra las drogas las responsabilidades son compartidas. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices. Pero ¿por qué? ¿Por qué este empecinamiento en tratar de reprimir prácticamente en forma exclusiva la producción, no hacer nada con el consumo, etcétera? Para ilustrar esto, permítanme darles un ejemplo histórico. El problema de las drogas es perfectamente análogo al de la prohibición del alcohol en los años 20 en Estados Unidos, prohibición impuesta por medio de la 18ª enmienda a la Constitución de dicho país en enero de 1920. Dicho sea de paso, el alcohol también es una droga, droga ligera, pero droga al fin. Esta prohibición generó violencia, enriquecimiento ilícito, carencia de impuestos y controles sanitarios sobre el alcohol, perfectamente análogo a lo que pasa con la prohibición de las drogas. Y por ello tuvo que ser esta enmienda derogada por medio de la enmienda 21ª de diciembre de 1933. Y es hasta el día de hoy la única enmienda derogada
de la Constitución de Estados Unidos. ¿Cuál es la sola diferencia sustancial que yo veo en el caso de la prohibición del alcohol con el problema actual de la prohibición de la droga? Solamente que los productores, no solo consumidores, productores de alcohol eran norteamericanos y en consecuencia la violencia y los muertos quedaban allá. Y por eso buscaron formas alternativas para enfrentar el problema del alcohol. Hemos nombrado algunas formas más o menos sutiles de neocolonialismo. Sin embargo, ya ni siquiera es necesario guardar las apariencias para ciertos gobiernos, para ciertos agentes de la restauración conservadora. El presidente Obama acaba de anunciar la creación de centros en Latinoamérica, África subsahariana, Oriente Medio y Asia para la formación de líderes, fortalecimiento de la sociedad civil en otros países y para supuestamente contrarrestar los esfuerzos de varios gobiernos en cuanto a restricciones a la libertad de expresión, restringir asambleas pacíficas, restringir el derecho a la asociación. América Latina sabe muy bien lo que aquello significa, simplemente más intervencionismo, además de insistir unilateralmente Estados Unidos en creerse superior al resto del mundo y los árbitros del bien y del mal, condición que nadie les ha otorgado. Ya basta. Ya basta. Que nos dejen en paz y respeten la soberanía de nuestros países y primero vean la viga en el ojo propio antes de ver la paja en el ojo ajeno. Vigas como, por ejemplo, una supuesta libertad de prensa, que en realidad es libertad de empresa, una democracia restringida que hasta hace poco y después de casi 200 años segregaba a la gente por su color, la insultante desigualdad donde el 1% de la población posee el 35% de la riqueza, la absoluta supremacía del gran capital sobre los ciudadanos norteamericanos, o como ya mencioné, el criminal bloqueo a Cuba que atenta contra todas las normas del derecho internacional. También yo voy a proponer, querido Ernesto, a nivel de UNASUR, hacer centro de innovación en Estados Unidos, para ver si aprenden un poquito de derechos humanos, elimina la pena de muerte condenada por todos los tratados interamericanos y mundiales de derechos humanos, para ver si acaban las torturas, como en Guantánamo, para ver si acaban la incomunicación, como con el soldado Manning, y tantas otras barbaridades, y para ver si encontramos líderes que entiendan que Estados Unidos no es peor ni mejor que ningún otro país del planeta, y que aquí existen países soberanos. Como veremos más adelante, queridos compañeros, esto es parte de la restauración conservadora, porque hasta hace unos años no hubieran osado presentar una propuesta de intervencionismo tan descarada. Cuarto tema que se va a tratar: soberanía e integración regional, principales desafíos. Y estos se derivan de los problemas que hemos señalado, cuya mejor respuesta es la integración, la unión. La patria grande, compañeros, ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, sino la mejor y tal vez única manera de obtener nuestra segunda y definitiva independencia. Con la integración debemos buscar potenciar nuestras capacidades y defendernos del neocolonialismo y del injusto orden mundial ya mencionados. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, es una gran oportunidad y esperanza para tener nuestros propios espacios de procesamiento de conflictos regionales y mantener la OEA, si es que se mantiene, para que como CELAC, como comunidad, los países latinoamericanos en bloque podamos a su vez procesar nuestros conflictos con América del Norte. El mundo del futuro será un mundo de bloques. La integración no es más un sueño de nuestros libertadores, sino una necesidad de supervivencia. En UNASUR somos 500 millones de personas
en 17 millones de kilómetros cuadrados. Con solo unirnos, podríamos conformar la cuarta economía más grande del mundo, con casi el 6% del PIB mundial, un tercio de la fuente de agua dulce del planeta, con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y con reservas de hidrocarburos para los próximos 100 años. Dentro de UNASUR, las potencialidades son ilimitadas. La nueva arquitectura financiera regional es nuestra opción para resolver una de las más grandes paradojas de los países del sur. Mientras tenemos depositados más de 760.000 millones de dólares de nuestros recursos en el primer mundo, seguimos dependiendo de préstamos externos y de inversiones extranjeras. Esto significa transferencia de liquidez ya tan necesaria para nuestro desarrollo, pero también de riqueza hacia los países más ricos del mundo, porque los billetes no están marcados. Y esos mismos miles de millones que nosotros enviamos muchas veces por bancos centrales independientes de sus países, pero bastante dependientes de las burocracias financieras internacionales. Uno de los legados del neoliberalismo para que independientemente de quién gane las elecciones no cambie nada. Estos miles de millones en recursos enviados al primer mundo en formas de reservas, muchas veces por bancos centrales independientes, no solo es financiar al primer mundo, es transferencia neta de riqueza. Los billetes no están marcados. Mientras esas reservas ganan 0.5, 1%, esos mismos billetes nos los prestan a nosotros al 6, 7, 8%. Debemos aprender a aprovechar nuestro ahorro y destinarlo a la inversión en nuestra misma región. Para eso también necesitamos del Banco del Sur y del Fondo de Reserva del Sur. Ya los BRICS nos llevan la delantera en estos dos aspectos, querido Ernesto. Además, debemos tener mecanismos de intercambios compensados para minimizar el uso de monedas extrarregionales. Esto es lo que estamos haciendo con Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Sistema único de compensación regional, el Sucre, se compensa, no es que se utilice una moneda extranjera. O sea, si vendemos 100 a Venezuela, nos compra 80, solamente se tiene que utilizar el neto, 20 millones en moneda para el intercambio, no los 180 millones que se utilizaban antes. Se necesitan esos mecanismos de intercambio compensado. ¿Y por qué no? En el mediano plazo, tener una moneda regional. Lo que es claro es que es un absurdo comerciar en una moneda extrarregional, lo cual aumenta nuestra vulnerabilidad y transfiere riqueza al emisor de dicha moneda. Otra de nuestras principales propuestas en UNASUR, precisamente para contrarrestar estos malhadados TBIs, tratados bilaterales de inversiones, otra de nuestras propuestas es la creación del Centro de Arbitraje de Sudamérica para evitar ese atentado a nuestra soberanía que son los TBIs. Separados, querido Ernesto, yo sé que tú lo tienes muy claro, queridos compatriotas de la patria grande, queridos hermanos europeos, separados serán las transnacionales las que nos impongan las condiciones. Unidos seremos nosotros los que impondremos las condiciones al capital internacional. La integración también nos sirve para cambiar la injusta división internacional del trabajo, como ya mencioné, exigiendo compensaciones por la provisión de bienes ambientales y unidos, coordinando nuestras agendas de investigación, aprovechando al máximo nuestro recurso, pasar de ser receptores de conocimiento creado en otras latitudes a ser generadores de conocimiento. Es uno de los grandes desafíos de nuestra América, convertirnos en generadores de conocimiento. Los países que no generen conocimiento serán cada vez más dependientes, serán cada vez más colonias de aquellos que lo hacen. La mejor forma de liberarnos del imperio del capital es la integración. Para alcanzar desde cosas tan sencillas como salarios mínimos regionales que impidan la absurda competencia entre nuestros países, sacrificando a nuestra clase trabajadora en favor del capital transnacional,
hasta como bloque, unidos, incidir en el cambio del injusto e inmoral orden mundial. En este sentido, los europeos tendrán que explicarles a sus hijos tal vez por qué se unieron. Después de tantas guerras mundiales, tanta matanza, diferente cultura, diferente idioma, diferente religión, etc. Pero nosotros tendremos que explicarles a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Quinto tema a tratarse en las diferentes mesas de discusión es la izquierda en el poder, retos y agendas de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Y este va a ser el punto más polémico. Se van a decir cosas que no nos gustan escuchar, pero vamos a ser los más duros críticos de nosotros mismos. Y por supuesto, no pretendo tener el patrimonio de la verdad, pero son ideas para debatir y les insisto, muchas de ellas vienen de la experiencia. Primero, ¿qué somos? ¿Qué es el socialismo del siglo XXI, del buen vivir? Esa flama que anima nuestra revolución ciudadana. El referente central de este pensamiento emergente es el individuo social y solidario, que se realiza no en la individualidad, sino en la vida compartida con los demás. Se nutre la combinación, el socialismo del siglo XXI, del buen vivir, se nutre la combinación reflexiva de muchos socialismos, incluido el clásico científico, obviamente, pero también el socialismo agrarista de Emiliano Zapata, el socialismo andino del peruano José Carlos Mariátegui, la doctrina social de la Iglesia y la teología de la liberación, y se nutre también de la larga historia de luchas emancipadoras de nuestros pueblos. El socialismo del siglo XXI hereda varias de las mejores manifestaciones del socialismo tradicional, pero confronta con valor y con sentido crítico, sin miedo a pensar, los dogmas que la historia se encargó de enterrar a la vera del camino y que solo perviven en la nostalgia de unos pocos. Compartimos con el socialismo tradicional la búsqueda explícita, fundamental, de la justicia en todas sus dimensiones, no solo la justicia social, la justicia de género, la justicia etaria, la justicia territorial, etc. Única forma, como ya he mencionado, de alcanzar la verdadera libertad, la justicia. Comparte con ese socialismo tradicional la supremacía del ser humano, particularmente el trabajo humano sobre el capital, la necesidad de acción colectiva, del rol del Estado, de la planificación, de la política, que es la forma consciente y racional en que una sociedad toma sus decisiones. Todo esto frente al simplismo individualista del neoliberalismo. Comparte la importancia de generar valores de usos antes que valores de cambio, simples mercancías. No todo lo que tiene valor tiene precio. El socialismo privilegia la generación de valor, no de mercancías. Permítame profundizar un poco más en aquello de la acción colectiva. Demasiada acción colectiva mata al individuo, pero de igual manera, demasiado individualismo mata a la sociedad y ambos son necesarios para el buen vivir. ¿Hasta dónde ir? ¿Hasta dónde ir? Este es el problema institucional que ha definido las ideologías de base en los últimos 200 años. Los dos extremos, el estado mínimo del neoliberalismo y el estatismo del socialismo clásico, los dos extremos han fracasado. Cada país deberá definir sus instituciones, hasta dónde llevar la acción colectiva, hasta dónde llevar el individualismo de acuerdo a sus principios, valores, historia, cultura, realidad. Y aquí, si me permiten una digresión, les insisto, debemos ser los más duros críticos de nosotros mismos. Siempre nos nombramos los latinoamericanos, los ecuatorianos en particular, como los campeones en solidaridad, la minga, la comunidad, etc. Pero para eso también, para ayudar, para ser solidarios hay que ser eficientes. Les pongo un ejemplo. Si aquí se nos incendia una casa, los vecinos con todo el alma se organizan para cargar el balde de agua y tratar de apagar el incendio. Probablemente hasta arriesguen su vida para rescatar a alguien que esté atrapado en dicho incendio. Finalmente,
no lo logran hacer, en mi ejemplo al menos. Se quemó la casa, pero cuánta solidaridad, cuánta minga, cuánta vida comunitaria. Los anglosajones pagan un impuesto, tienen un cuerpo de bomberos profesional, se empieza a incendiar una casa, van los bomberos, apagan el incendio, nadie habló de solidaridad, pero se salvó la casa. ¿Qué les quiero transmitir con esto? Algo que no puede olvidar la izquierda moderna es la noción de eficiencia, mi querido compañero. Hablamos mucho de justicia, hablamos mucho de solidaridad, pero históricamente la izquierda muchas veces se olvidó de hablar de eficiencia. Y esto es tremendamente importante. ¿Y cuál es el reto fundamental de la acción colectiva? La sociedad humana sobre los mercados. Uno de los grandes errores de la izquierda tradicional fue negar los mercados. Pero los mercados son una realidad económica, son innegables. Pero una cosa es tener sociedades con mercado y otra es tener sociedades de mercado, donde vidas, personas y la propia sociedad son una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero un pésimo amo. Les insisto, uno de los objetivos fundamentales de esa acción colectiva es las sociedades dominando a los mercados. Pero también, así como tenemos coincidencias, obviamente, con el socialismo tradicional, existen diferencias. Por eso nos llamamos socialismo del siglo XXI, socialismo del buen vivir. La primera radica en que nos basamos en principios, no en modelos. Es un proceso continuo de aprender, responder, ver la realidad, etc. Rechazamos las recetas, los dogmas. Por ejemplo, uno de los grandes errores, tanto del neoliberalismo cuanto del socialismo tradicional, es que obviaron la dimensión cultural. La misma receta para cualquier cultura. Y la cultura es lo que determina la mayoría de nuestros actos, nuestra forma de ser, pensar, actuar, etc. El peor error, queridas compañeras y compañeros, que podemos caer, en mi caso como político, como políticos, es actuar en función de nuestras fijaciones mentales, de nuestras expectativas ideológicas y no en función de la realidad. Siempre debemos confrontar nuestras acciones y nuestras ideas con la realidad. Nos acusan de que el socialismo del siglo XXI no es más que una masa amorfa de ideas, pero esas son críticas formuladas desde visiones acostumbradas a analizar la realidad a través de los limitados espacios que conciben manuales que nosotros rechazamos por dogmáticos. Y así nuestro socialismo ni siquiera debe ser único. De hecho, esta característica es una de sus virtudes, su constante adaptación a las realidades de cada país y región. El socialismo en Ecuador no es el mismo y no debe ser el mismo que en Venezuela. No es el mismo, no debe ser el mismo que el boliviano. No es el mismo y no debe ser el mismo que el argentino. Y no va a ser el mismo de seguro que el francés. Si reconocemos y respetamos la especificidad de cada sociedad y de cada cultura, las recetas universales y los intentos de estandarización, el grave error del socialismo tradicional, son tan imposibles como indeseables. Y en esta misma línea, cuestionamos los intentos de sintetizar en principios y leyes simplistas, llámense estas el materialismo dialéctico o el egoísmo racional, procesos tan complejos como el avance de las sociedades humanas. Por ejemplo, los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales que cualquier lucha de clases o la búsqueda de lucro individual. En lo personal creo que el sistema político, económico, social que predomine en el futuro sea el que provea mayor avance científico y tecnológico, pero también su mejor uso para el bien común. También tomamos distancia crítica de las formulaciones esquemáticas que desde el materialismo dialéctico marcaban como inexorable camino la dictadura del proletariado, la toma violenta del poder como única vía de construcción del socialismo. La revolución
no significa violencia. Significa cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes de las relaciones de poder. En el siglo XXI, nuestras balas son los votos, nuestros soldados son los ciudadanos. Otra diferenciación con el socialismo tradicional. El socialismo del siglo XXI privilegia lo público, lo común, como decía Guión, pero está lejos de impulsar una visión de socialismo estatista, que, como decía, mató al individuo, limitó al individuo, y tanto sociedad cuanto individuo son necesarios para el buen vivir. Y finalmente, otra fundamental diferencia para mí de los errores más graves del socialismo tradicional es que no disputó la noción de desarrollo con el capitalismo, sino que acogiendo la misma noción, consumismo, industrialización, modernización, acumulación, tan solo lo que propuso una vía más rápida y supuestamente más justa para llegar a lo mismo. Nuestro socialismo define nuevas nociones de desarrollo, lo intentamos hacer al menos, esa noción del buen vivir, ese concepto de desarrollo entendido como la consecución del buen vivir de todas y de todos, la expansión de las libertades y potencialidades en paz, en armonía con la naturaleza, con los demás seres humanos y la prolongación indefinida de las culturas humanas. Esto es fundamental para Nueva Izquierda, no buscar más de lo mismo, más que sería insostenible. Si todos los chinos tuvieran el nivel de vida de los neoyorquinos, se requerirían unos 5 planetas para poder atender esas necesidades. Se necesita buscar desde la Nueva Izquierda una nueva noción de desarrollo. Pero esta nueva y exitosa izquierda en el poder ha tenido que enfrentar los enemigos tradicionales del cambio, la derecha, el gran capital, el imperialismo. Pero triste y paradójicamente, uno de nuestros mayores adversarios ha sido, o de nuestros mayores adversarios en general, han sido el izquierdismo, el indigenismo y el ecologismo infantiles. El rol de esta supuesta ultraizquierda es absolutamente funcional al status quo. Presentan cosas imposibles, inviables y algunas veces indeseables. No tratan los problemas fundamentales, el absoluto dominio del capital en todos los ámbitos, la supremacía del capital sobre el trabajo humano, el neocolonialismo al que pretenden someter a nuestros países, el monopolio de la comunicación en manos de las élites, en manos de la derecha. Están totalmente equivocados en los énfasis y en los análisis. No entienden lo que es gobernar, que es tomar decisiones, superar dilemas. Yo soy un crítico de los acuerdos comerciales, pero hemos tenido que firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Jamás lo hubiera hecho por voluntad propia, pero no podemos ir a suicidios sociales. Hay que reconocer nuestro puesto como país pequeño en este injusto e inmoral orden mundial. Algunas veces es necesario contemplar la fuerza de las circunstancias. Entonces resulta que ese acuerdo, que lo hemos negociado sin traspasar líneas rojas, cuidando los sectores más vulnerables, pero insisto, si no hubiera sido por la fuerza de las circunstancias, jamás siquiera hubiera empezado conversaciones para negociar un acuerdo comercial con Europa, pero hay que tomar puntos en cuenta. Por ejemplo, se nos acababan las preferencias arancelarias en diciembre y la inmensa mayoría de estudios nos demostraban que eso significaba una pérdida para el país de aproximadamente 400 millones anuales, creciendo en el tiempo. Había que tomar en cuenta que 2 de nuestros países vecinos y con economías muy similares a las nuestras, produciendo y exportando los mismos productos que Ecuador, ya habían firmado esos acuerdos y nuestros productos iban a perder competitividad. Hay que tomar la realidad en cuenta.
Pero a veces no se entiende esto y muchas veces, incluso por satisfacer vanidades, es muy fácil ver la pelea desde lejos, ¿no? Entonces se critica, uno se quiere posicionar como el purista de izquierda, la apostolcracia de la izquierda. No se sabe, no se entiende lo que es gobernar. Hemos dicho que una de las características fundamentales del socialismo es la búsqueda de la justicia en todas sus dimensiones. Queremos avanzar con las mayores víctimas de exclusión en nuestra América, nuestros hermanos indígenas, sin duda víctimas de injusticias históricas. Muchos nos acompañan en este proceso, pero cierta dirigencia tradicional no lo hace. Y no podemos esperarlos si no quieren avanzar. La simpatía, solidaridad e indignación por la exclusión de siglos nos lleva frecuentemente a la idealización del mundo indígena. Este es otro grave error, el indigenismo infantil. Las víctimas no necesariamente tienen supremacía moral sobre los no victimizados. El haber sido objeto de graves injusticias no hace a nadie más sabio que al resto. Y finalmente, el haber sido víctimas no les exime de responsabilidad en su situación actual. Esta victimización y el correspondiente paternalismo han inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales. Y probablemente la peor forma de racismo, porque tiene que ver mucho con subestimar las capacidades de nuestros pueblos ancestrales. Se hacen apologías de la resistencia, pero no a la afectación de los derechos, sino resistencia al cambio. Se hace de la inmovilidad una virtud. Se pretende que todo cambie sin cambiar nada, y eso es sencillamente imposible. Y lo más grave, frecuentemente se cree que la miseria es parte del folclore, la pobreza, consecuencia de parte de la cultura. La miseria, la pobreza, parte de la injusticia, consecuencia de la exclusión. El desafío para nuestros pueblos ancestrales y para la patria entera es cambiar para superar la pobreza sin perder nuestra identidad. Y aquello es posible. En cuanto al ecologismo infantil, creen que superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. Y solo los gobiernos progresistas se lo ponen a todo el tiempo. En este momento hay un colectivo ecuatoriano de Unidos denunciando ante la CIDH, denunciando de genocida. Yo tengo más denuncias en la CIDH que Pinochet, por si acaso, ¿no? Aquí no hay libertad de expresión, no pudiéramos estar reunidos porque no hay libertad de asamblea, no hay libertad de asociación, no hay nada, ¿no? En todo caso, nos están denunciando por genocida, de todo, ¿no? Por haber tomado la durísima decisión, lo que le decía, lo difícil que es gobernar, la durísima decisión de con el mínimo impacto extraer las mayores reservas de petróleo de Ecuador que está en un parque nacional Yasuní. Se afectará menos del 1 por 1000 del parque y obtendremos cerca de 20.000 millones en recursos que son necesarios, urgentes diría yo, para el desarrollo del país. Pero estamos denunciados y hemos tenido todos estos meses una tremenda oposición. Pero resulta que ese parque está en la frontera con Perú. Y ustedes saben que los ecosistemas no reconocen frontera, así que el mismo parque está del otro lado de la frontera. Y Perú hace años, décadas, explota su petróleo y nadie dice nada, como debe ser, porque está ejerciendo su soberanía. Pero a nosotros nos llevan hasta la CIDH. ¿Será casualidad? No, compañeros, eso es parte del hostigamiento a los gobiernos progresistas y viene de parte de una llamada izquierda. En todo caso, compañeros, el no aprovechamiento de nuestros recursos naturales no renovables es un suicidio social que llevaría al fracaso a cualquier proyecto político en el poder. Imagínense decirle a Nicolás Maduro, no extraiga petróleo. Imagínense decirle a Evo Morales, no explote gas. Es un absurdo. Salir de la economía extractivista no es no aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. Es movilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía, como lo estamos haciendo en el Ecuador
con la construcción de infraestructura que mejore la competitividad sistémica, con los millares de becas para mejorar talento humano, con las centrales hidroeléctricas para tener mejor y más barata energía y un largo etcétera. Esto es muy importante, querida Mónica, el Foro de San Pablo, esto es muy importante. Y a nivel de esta reunión de los partidos de izquierda, esto lo debe tener muy claro la izquierda y sobre todo latinoamericana. La gran oportunidad para poder desarrollarnos con soberanía son nuestros recursos naturales. Algo conozco de desarrollo. El sudeste asiático, para lograr su desarrollo, tuvo que aguantar largas décadas de importante explotación de su fuerza laboral con salarios de miseria, hasta formar su talento humano, tener capacidad de acumulación y tener fuerzas endógenas de desarrollo y progreso. América Latina no tiene que pasar por esa durísima etapa gracias a sus recursos naturales. A mí algunas veces los empresarios ecuatorianos me dicen, tenemos los salarios más altos de la región andina, no vamos a ser competitivos. Y le digo, también tenemos la energía más barata de la región andina y eso es gracias a nuestros recursos naturales no renovables. Que se entiende que son cosas relacionadas. Poder dar en esta transición hacia el desarrollo a nuestra fuerza laboral mejores niveles de vida, gracias, evitar la explotación laboral, gracias a que tenemos recursos naturales, que son una oportunidad, una bendición, no como dicen algunos, una maldición. Además, las posturas del ecologismo infantil nos hacen funcionales a la nueva e injusta división internacional del trabajo mencionada anteriormente. Quieren condenar a nuestra gente a la miseria sin aprovechar nuestros recursos naturales, cuando Ecuador es un contaminador absolutamente marginal a nivel mundial. Por supuesto, la lucha contra el calentamiento global es responsabilidad de todos, pero son responsabilidades diferenciadas. Mayor responsabilidad tienen los que ya depredaron sus bosques y siguen contaminando el planeta y nos imponen esa responsabilidad a los países que tanto necesitamos de nuestros recursos, sin ninguna solvencia moral, dicho sea de paso. Y hay unas contradicciones tan graves, estos mismos, que dicen que superar el extractivismo, el ecologismo infantil, es no aprovechar nuestros recursos naturales. En última marcha, la semana pasada, se oponían a las cocinas de inducción. El mayor aporte a la historia del país en la lucha contra el cambio climático, compañeros, porque será utilizar energía amigable, renovable, limpia, mucho más eficiente, energía eléctrica de origen hidráulico en los hogares ecuatorianos y no utilizar un recurso no renovable, contaminador, peligroso, importado, como es el gas licuado de petróleo. Pero esas son las contradicciones de la izquierda infantil. Sexto punto, compañeros, en estas mesas de diálogo, el neogolpismo, nueva derecha y otras estrategias de restauración conservadora en América Latina. Es claro, no nos engañemos, que en Ecuador y América Latina se ha avanzado mucho, pero no hemos logrado todavía la prevalencia del poder popular sobre las élites. Todo puede ser revertido. Y claramente existe una reconstitución de las fuerzas de derecha. Se han recuperado del aturdimiento en que las dejó el estruendoso fracaso del neoliberalismo y el surgimiento de gobiernos patriotas y progresistas. Surgimiento que empezó con la llegada del querido amigo comandante Hugo Chávez Frías en 1999 a nuestra querida Venezuela, pero que continuó con Néstor, con Lula, Tabaré, Michelle, Cristina, Daniel, la Revolución Ciudadana, Fernando Lugo, Pepe Mujica, Dilma, Salvador Sánchez, Manuel Zelaya. La primera década del siglo XXI en América Latina no fue una época de cambios, fue un verdadero cambio de época. Pero escúchenme bien, no nos engañemos, ese momento histórico ya terminó. Hoy esas fuerzas de derecha están recuperadas, están articuladas nacional e internacionalmente, con estrategias de poder y, por supuesto, con la descarada complicidad de la prensa nacional e internacional y de los países hegemónicos de siempre, como hemos visto en la ya mencionada última iniciativa del presidente Obama.
Es la llamada restauración conservadora, en referencia a episodios de restauración monárquica, como el que se dio en Francia entre 1815 y 1830. Lucharon por volver al pasado, por imponer nuevamente el poder real, y lo lograron, por corto tiempo, pero lo lograron. Ya fomentaron golpes de Estado directos, cuando no tenían una estrategia clara, era muy burda. Miren que los 4 o 5 golpes de Estado, de hecho empezó en Venezuela en el 2002, pero luego tuvimos 2008 Honduras, 2009, 2008 Manuel, 2008 Bolivia, 2010 Ecuador, Paraguay, Lugo, 2 exitosos, Honduras y Paraguay, 3 fracasados, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Pero se dieron cuenta que por ahí no iba el asunto, que nuestros ciudadanos no iban a tolerar nuevamente estos golpes de Estado tan burdos, y han refinado sus procedimientos. Al principio hicieron golpes de Estado directos. Les decía, lo consiguieron en Honduras con Zelaya, en Paraguay con Lugo, pero no lo lograron en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Ecuador, aquel nefasto 30 de septiembre de 2010. Pero si en nuestros países los golpes directos ya no funcionan, acuden a otras tácticas, como fomentar los golpes blandos. Lo estamos viendo en Venezuela, persistentemente acechada por estas fuerzas de derecha nacionales e internacionales. Los golpes blandos, es decir, buscan crear conmoción social para alentar una caída de los gobiernos democráticos. Lo han intentado muchas veces, Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador. Cualquier pretexto es bueno. En el caso ecuatoriano, la ley de agua, la minería, el Yasuní, el Código Integral Penal, el Código de Trabajo, hasta la cocina de inducción, les insisto. Es muy peligroso que tengan éxito nuestros gobiernos. Es muy peligroso que tenga tanto éxito la revolución ciudadana. Otros pueblos también la exigirán. Así que hay que acabar con estos procesos. Compatriotas, compañeros de lucha, se vienen tiempos duros. Ese cambio de época, ese aturdimiento de la derecha, esa desarticulación, desorganización en la primera década del presente siglo ha pasado, ha sido superada esa etapa. Hoy hay una restauración conservadora en marcha y lamentablemente con la complicidad de la supuesta izquierda radical, que realmente es el sector más conservador, oponiéndose a todo el tiempo. ¿Cómo buscan hacerlo? Manipulando la información con sus medios de comunicación, exagerando los problemas, que obviamente los hay, y minimizando los logros, que en cambio son muchísimos, utilizando la mentira, la desinformación, la injuria para conseguir sus metas. Ya, la última etapa, no sé si se han dado cuenta, hace unas 2 semanas hablan de que el gobierno está quebrado. Ya llevan meses diciendo que tenemos altos impuestos. ¿Cómo lo quieren lograr? Financiando de manera criminal a infiltrados que promueven la violencia en la sociedad y, lo que es peor, entre los colegiales. La restauración conservadora actúa de manera globalizada y en nuestra América lo hace también valiéndose de ONG financiadas desde el primer mundo, con funcionarios muy bien pagados. Se presentan, por ejemplo, como defensores de la naturaleza, cuando en sus países de origen sustentan el sistema inhumano que está causando el calentamiento global. Financian supuestas fundaciones nacionales, que en verdad son partidos políticos fracasados en las urnas, y lo financian para hacer oposición a nuestros gobiernos. Y también cuentan, como lo mencionó Guillón, con una institucionalidad regional y mundial, él se refirió a la parte financiera, en función del status quo, como la propia CIDH, feroz enemiga de los gobiernos progresistas, básicamente por habernos osado enfrentar a uno de los poderes fácticos más grandes del mundo, el poder mediático. La restauración conservadora existe, no lo duden, y la mejor manera de enfrentarla es así, con la unión de los movimientos progresistas de nuestra América y del mundo. Compañeras y compañeros, nuevamente felicitaciones a los organizadores de este maravilloso evento. Cuánta esperanza dan eventos como este. Felicitaciones a ti, Doris, que de la Secretaría Ejecutiva Alianza País está realizando un extraordinario trabajo. En Latinoamérica avanzamos en la construcción de sociedades más justas y soberanas.
y sin duda los adelantos que debemos proteger ante la arremetida de la derecha son mucho más importantes que las divergencias que podamos tener en torno a algunos temas. Este encuentro debe ofrecerle a la región la creación de una plataforma permanente para que la izquierda latinoamericana comparte una amplia agenda programática a corto, mediano y largo plazo. La derecha tendrá recursos ilimitados, materiales, financieros, mediáticos. Nosotros debemos tener ideas, propuestas ilimitadas, compatriotas. Vamos a construir agendas comunes. Vamos a defender a los gobiernos democráticos y progresistas de la región. Vamos a seguir construyendo esta patria grande, soberana, con todas las manos y todas las voces humanistas de esta hermosa Latinoamérica, con infinito amor. Bienvenidas, bienvenidos, mucha suerte en este evento y hasta la victoria siempre, compañeras, compañeros del mundo entero.